Los orígenes y los patriarcas. La Biblia, más que un solo libro, es una colección de textos escritos durante más de 1000 años, en distintas regiones del Cercano Oriente, desde Egipto hasta Mesopotamia. Sus autores pertenecían a culturas antiguas que intentaban explicar el origen del mundo, el sentido de la vida y la relación del ser humano con lo divino. Los primeros capítulos del Génesis, que narran la creación, Adán y Eva, el diluvio universal y la Torre de Babel, no son historia literal, sino relatos simbólicos con raíces en mitos sumerios y babilonios anteriores a los hebreos. La creación y los mitos mesopotámicos. El relato de la creación en Génesis 1 y 2 se asemeja al Enuma Elish, un poema babilónico del siglo XII a.C., donde los dioses crean el mundo tras vencer al caos representado por una diosa marina. En la versión bíblica, ese caos se simboliza con las aguas primordiales. La novedad de los hebreos fue afirmar que solo un Dios, no un conjunto de deidades, es el creador de todo. El ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, representa una idea revolucionaria que el hombre no es un esclavo de los dioses, sino su reflejo moral. Esa concepción monoteísta es lo que da inicio a la identidad del pueblo hebreo. Adán, Eva y la caída. El relato de Adán y Eva puede interpretarse como una metáfora del paso de la inocencia a la conciencia, o de la vida nómada a la civilización agrícola. El pecado sería el conocimiento que separa al ser humano de la naturaleza. Arqueológicamente, los primeros pueblos agrícolas del Cercano Oriente surgieron hacia el 9000 a.C. en la región del Creciente Fértil, justo donde se sitúa el Edén en los mapas bíblicos antiguos, entre los ríos Tigris y Éufrates. El diluvio universal. El mito del diluvio también tiene origen mesopotámico. En la epopeya de Gilgamesh, escrita unos 1000 años antes del Génesis, un hombre llamado Utnapishtim construye un barco para salvar a su familia y animales de un castigo divino. Las similitudes con Noé son evidentes. Estudios geológicos han encontrado evidencia de grandes inundaciones regionales en Mesopotamia alrededor del 5000 a.C., que pudieron inspirar la leyenda. Para los autores bíblicos, el diluvio simbolizaba la purificación moral de la humanidad. La Torre de Babel. La historia de Babel refleja las torres-templos babilónicas llamadas sigurats, que eran construcciones escalonados dedicadas a los dioses. La idea de una humanidad unida que desafía al cielo podría simbolizar la diversidad lingüística tras la caída de Babilonia. En lo histórico, Babilonia fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo, y su nombre, en hebreo Babel, se convirtió en símbolo del orgullo humano. Los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Hacia el año 1800 a.C., surge la figura de Abraham, considerado el patriarca fundador del pueblo de Israel. Aunque no hay pruebas arqueológicas directas de su existencia, los relatos concuerdan con la vida de los nómadas semitas de la Edad del Bronce que viajaban con sus rebaños entre Mesopotamia, Canaán y Egipto. Abraham habría salido de Ur de los Caldeos, actual sur de Irak, para dirigirse a la tierra de Canaán, actual Israel y Palestina. Ahí se estableció con su clan y selló una alianza con un Dios único, a quien llamó Yahvé, YHWH. Esa alianza, en la que Dios promete bendición y descendencia, marca el inicio del monoteísmo ético. Su hijo Isaac y su nieto Jacob continuaron esa tradición. Jacob, renombrado como Israel, tuvo 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel. En este punto, la Biblia se vuelve también un registro de genealogías tribales que servían para unir a diversos clanes bajo un mismo pasado. José y Egipto. La historia de José, hijo de Jacob, quien fue vendido por sus hermanos y terminó como consejero del faraón, refleja las conexiones históricas entre Canaán y Egipto. Los archivos egipcios confirman la presencia de pueblos semitas en el delta del Nilo durante el segundo milenio a.C.
lo que refuerza la base histórica de la narrativa. La llegada de Jacob y su familia a Egipto simboliza tanto la prosperidad como el inicio de la esclavitud posterior del pueblo hebreo. Esta historia cierra el Génesis y abre la puerta al relato más épico del Antiguo Testamento, el Éxodo. El Éxodo y la formación de Israel. La historia del Éxodo es el corazón del Antiguo Testamento y uno de los relatos más poderosos de liberación de toda la literatura antigua. Según la Biblia, los israelitas fueron esclavizados en Egipto durante generaciones, hasta que Dios eligió a Moisés para guiarlos hacia la libertad. Aunque no hay pruebas arqueológicas directas del Éxodo, tal como se describe en el texto sagrado, existen evidencias históricas que sugieren movimientos de pueblos semitas desde Egipto hacia Canaán durante el siglo XIII a.C. Moisés, el libertador. El nacimiento de Moisés refleja tradiciones típicas de las narraciones antiguas sobre héroes. Su historia, un niño salvado de las aguas y adoptado por la hija del faraón, recuerda el mito de Sargón de Accad, un rey mesopotámico que también fue colocado en una canasta sobre un río. Moisés creció en la corte egipcia, lo que explicaría su conocimiento de la escritura y las leyes, pero conservó su identidad hebrea. Los textos bíblicos no mencionan el nombre del faraón que gobernaba durante el Éxodo, pero los historiadores suelen situarlo en tiempos de Ramsés II, siglo XIII a.C., ya que la ciudad de Pi-Ramsés, mencionada en el Éxodo, existía en esa época. Los papiros egipcios también registran la presencia de obreros semitas que trabajaban en construcciones reales, posiblemente antepasados de los hebreos. El llamado en el desierto. Según la Biblia, Moisés huyó de Egipto tras matar a un capataz y se refugió en la región de Madián, al este del Mar Rojo. Allí tuvo la visión de la zarza ardiente, donde escuchó la voz de Yahvé, el Dios de sus antepasados, ordenándole liberar a su pueblo. El nombre divino, Yo soy el que soy, YHWH, representa una concepción nueva, un Dios sin imagen ni forma, distinto de los dioses materiales de Egipto. Moisés regresó a Egipto, enfrentó al faraón y desencadenó las famosas 10 plagas, interpretadas por los estudiosos modernos como fenómenos naturales, sequías, plagas de langostas, erupciones volcánicas o contaminación del Nilo, reinterpretadas como castigos divinos. La última plaga, la muerte de los primogénitos, dio origen a la Pascua, con la sangre del cordero sobre las puertas como símbolo de salvación. El paso del Mar Rojo. El episodio del cruce del Mar Rojo, o Mar de Juncos en hebreo, ha sido objeto de múltiples teorías. Algunos investigadores sugieren que el evento pudo haber ocurrido en una zona pantanosa del delta oriental, donde los vientos y mareas pueden dejar el terreno seco temporalmente. Sea como fuere, el relato representa el punto culminante del poder divino y el nacimiento del pueblo libre. El Pacto de Sinaí. Tras huir de Egipto, los hebreos vagaron por el desierto de Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Este episodio, conocido como la Alianza del Sinaí, transformó a una multitud de esclavos en una comunidad unida bajo un código moral y religioso. Los mandamientos, en su estructura, recuerdan los tratados de vasallaje hititas del segundo milenio a.C., lo que sugiere que fueron redactados siguiendo un modelo político conocido en la región. La ley mosaica no solo regulaba la religión, sino la justicia, la economía y la convivencia social. En ella aparecen principios de equidad y protección de los débiles, huérfanos, viudas y extranjeros, que marcarían la ética del judaísmo posterior. Rebelión y peregrinación. El libro de Números describe las dificultades del pueblo en el desierto: hambre, sed, rebeliones y nostalgia de Egipto. Desde una lectura histórica, el pueblo de Israel pudo haber sido una coalición de tribus nómadas y campesinos liberados que adoptaron la figura de Moisés como líder común. Los 40 años en el desierto simbolizan el proceso de formación de una nueva identidad, purificada de la servidumbre y de los cultos extranjeros. Moisés murió antes de entrar a Canaán, en el monte Nebo. Su sucesor, Josué, encabezó la conquista de la tierra prometida. La conquista de Canaán, el libro de Josué narra una conquista total y rápida de Canaán, pero la arqueología muestra un proceso más complejo. Excavaciones en ciudades como Jericó o Ahí revelan destrucciones en distintas épocas, lo que sugiere que la ocupación fue gradual, con integración cultural y no una guerra masiva.
Los israelitas adoptaron costumbres cananeas, aunque conservaron la idea de un Dios único y sin imágenes, lo que los distinguía de sus vecinos politeístas. Los jueces, una confederación tribal. Tras la conquista, las tribus israelitas se organizaron como una confederación sin rey ni capital, gobernadas por shofetim, o jueces, líderes carismáticos que asumían el mando en tiempos de crisis. Figuras como Débora, Gedeón, Sansón o Samuel aparecen en los textos como héroes populares y guerreros. La religión israelita aún era rudimentaria y coexistía con el culto a Baal y Astarte, dioses agrícolas de Canaán. El monoteísmo absoluto todavía no existía, más bien se trataba de un monoteísmo práctico, en el que Yahvé era el Dios nacional de Israel, pero se reconocía la existencia de otros dioses para otros pueblos. El deseo de un rey. Con el tiempo, la falta de unidad frente a los enemigos, especialmente los filisteos, un pueblo de origen egeo establecido en la costa sur, llevó a los israelitas a pedir a un rey. Así comenzó la monarquía de Israel. El profeta Samuel ungió a Saúl como primer rey, alrededor de 1020 a.C. Saúl consolidó el poder militar, pero su reinado terminó trágicamente por conflictos internos y su desobediencia a las órdenes religiosas. David y la fundación de Jerusalén. Tras la muerte de Saúl, el joven David, pastor de Belén, se convirtió en líder de las tribus. Famoso por su victoria sobre Goliat, David unificó a Israel y estableció la capital en Jerusalén, ciudad neutral que simbolizaba la unidad nacional. Bajo su gobierno, aproximadamente 1000 a.C., el reino alcanzó estabilidad política y expansión territorial. Los salmos atribuidos a David expresan la espiritualidad hebrea primitiva, la confianza en un Dios personal, justo y protector. David fue idealizado como el rey modelo, de cuya descendencia surgiría el Mesías prometido. Salomón y el primer templo. El sucesor de David, Salomón, consolidó el poder del reino y construyó el primer templo de Jerusalén, donde se guardó el Arca de la Alianza. Este templo, de estilo fenicio, fue el centro espiritual de Israel y símbolo de la presencia divina. Durante el reinado de Salomón, 970-931 a.C., Israel vivió su época dorada, prosperidad comercial, alianzas diplomáticas y desarrollo cultural. Sin embargo, la riqueza y los impuestos provocaron tensiones internas que estallarían tras su muerte. La división del reino y el exilio babilónico. La muerte del rey Salomón, hacia el año 931 a.C., marcó el inicio de un periodo de fractura política y espiritual. La unidad lograda por David y Salomón se desmoronó por las tensiones económicas y las rivalidades tribales. El esplendor de Jerusalén dio paso a la división del pueblo en dos reinos separados, con destinos muy distintos. La división, Israel y Judá. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, pero su dureza con los impuestos provocó una rebelión. Las tribus del norte se separaron y proclamaron rey a Jeroboam, formando el reino del norte, llamado Israel, con capital en Samaria. Las tribus del sur permanecieron fieles a la dinastía davídica, formando el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Desde entonces el mundo hebreo quedó dividido. Israel, norte, más rico y poblado, pero más abierto a cultos extranjeros. Judá, sur, más pequeño y pobre, pero con Jerusalén y el templo como centro espiritual. Esta separación marcaría siglos de conflictos, alianzas y guerras, reflejadas ampliamente en los libros de los reyes y las crónicas. Idolatría y profetas. El reino del norte, al no tener acceso al templo de Jerusalén, estableció santuarios alternativos en Betel y Dan, donde se adoraban imágenes de toros dorados como símbolos de Yahvé. Esto fue duramente criticado por los profetas, figuras clave en la historia bíblica. Los profetas no eran adivinos, sino líderes sociales y espirituales que denunciaban la injusticia y la corrupción. Entre los primeros destacan Elías y Eliseo, quienes confrontaron al rey Acab y a su esposa Jezabel, promotora del culto a Baal. El mensaje de los profetas evolucionó con el tiempo. Del nacionalismo religioso se pasó a una ética universal, que exigía justicia, misericordia y fidelidad a Dios más allá de los rituales. Caída del Reino del Norte. Durante los siglos 9 y 8 a.C.,
Israel se vio envuelto en guerras con Asiria, el gran imperio militar de la época. Los asirios, conocidos por su brutalidad, sometieron una a una las ciudades de Canaán. En el año 722 a.C., el rey asirio Sargón II conquistó Samaria, destruyó el reino del norte y deportó a gran parte de su población. Esas 10 tribus perdidas de Israel desaparecieron en la historia, asimiladas por otros pueblos del imperio. Solo Judá, el pequeño reino del sur, sobrevivió. El reino de Judá y los profetas mayores. Judá, bajo reyes como Ezequías y Josías, intentó restaurar la pureza religiosa. El reinado de Josías, 640-609 a.C., fue especialmente importante, pues durante su gobierno se descubrió un libro de la ley en el templo que muchos identifican con el núcleo del Deuteronomio. Este texto reorganizó la religión israelita, centrando el culto exclusivamente en Jerusalén y eliminando los altares locales. Los profetas Isaías, Jeremías y Miqueas vivieron en esta época de reforma y crisis. Isaías anunció la santidad de Dios y la necesidad de la fe en lugar de la fuerza militar, mientras que Jeremías advirtió que el pecado y la injusticia conducirían al desastre nacional. La amenaza babilónica. Tras la caída de Asiria, el nuevo poder dominante fue Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor II. Judá, debilitado y dividido, se convirtió en su vasallo. Cuando el rey Sedequías intentó rebelarse, los babilonios sitiaron Jerusalén. En el año 583 a.C., la ciudad fue destruida, el templo reducido a ruinas y miles de judíos fueron deportados a Babilonia. Este hecho, conocido como el exilio babilónico, fue el acontecimiento más traumático de la historia bíblica. Supuso la pérdida de la tierra prometida, del templo y del poder político. Sin embargo, también dio origen a una profunda renovación espiritual. El exilio, una fe sin templo. En Babilonia, los judíos no pudieron ofrecer sacrificios ni acudir al templo. Esto los obligó a replantearse su relación con Dios. Surgieron las primeras sinagogas como lugares de oración y estudio, y se consolidó la lectura de la Torá como eje de la vida religiosa. Los profetas del exilio, como Ezequiel y el llamado segundo Isaías, reinterpretaron la tragedia como un castigo divino, pero también como una promesa de esperanza, un nuevo pacto que restauraría a Israel si el pueblo se mantenía fiel. El monoteísmo se consolidó definitivamente en esta época. Antes, Yahvé era visto como el Dios nacional de Israel. Ahora, en el exilio, los profetas lo proclamaron como el único Dios del universo, creador de todas las naciones y juez de toda la humanidad. Fue un salto teológico que influiría en el judaísmo, el cristianismo y el islam. La cultura del exilio. Durante el cautiverio, los judíos entraron en contacto con la sabiduría y la literatura babilónica. Muchos relatos bíblicos tomaron forma en esta época. La creación del mundo, el diluvio y la Torre de Babel se reinterpretaron con un sentido monoteísta en contraste con los mitos paganos. Los sacerdotes exiliados comenzaron a recopilar y editar los textos antiguos, dando forma a lo que luego sería el Pentateuco. La Biblia, como obra escrita y organizada, nació en buena parte durante el exilio. El regreso a Jerusalén. En el año 539 a.C., el imperio babilónico cayó ante los persas de Ciro el Grande, quien adoptó una política de tolerancia religiosa. Según el libro de Esdras, Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Este decreto marcó el fin del exilio y el inicio del segundo templo 516 a.C. El regreso no fue inmediato ni masivo. Muchos prefirieron quedarse en Babilonia, donde surgió una floreciente comunidad judía. Los que regresaron, liderados por Esdras y Nehemías, reconstruyeron no solo los muros y el templo, sino también la identidad nacional basada en la ley. La lectura pública de la Torá, mencionada en Nehemías 8, simboliza la transición de un pueblo político a una comunidad religiosa. Israel ya no se definía por su territorio o ejército, sino por su fe y sus escrituras. Del dominio persa a Roma, el mundo que esperaba al Mesías. El retorno del exilio babilónico no devolvió a Israel su antigua grandeza, pero dio nacimiento a algo más duradero, la religión judía como la conocemos hoy. En esta etapa,
El pueblo hebreo dejó de ser una nación guerrera para convertirse en una comunidad de fe, centrada en la Torá, la oración y la esperanza de redención. El periodo que va del siglo VI a.C. al I a.C. fue de enormes transformaciones políticas y espirituales. Persia, Grecia y Roma se sucedieron como imperios dominantes, y cada uno dejó su huella en la historia bíblica. El periodo persa, 539-332 a.C. Bajo el gobierno del imperio persa, los judíos gozaron de una autonomía limitada. Ciro el Grande permitió la reconstrucción del Templo de Jerusalén, conocido como el Segundo Templo, completado en el 516 a.C. Este templo se convirtió nuevamente en el corazón del culto, aunque sin el esplendor del de Salomón. Durante los siglos siguientes, los sacerdotes y escribas, en especial los descendientes de Esdras, consolidaron la ley escrita y la convirtieron en el fundamento de la identidad judía. El judaísmo pasó a ser una religión del libro más que del sacrificio, y los escribas, más tarde llamados fariseos, se transformaron en intérpretes de la voluntad divina. La comunidad judía se organizó en torno a las sinagogas, centros de estudio y oración que existían incluso fuera de Jerusalén. Por primera vez, la fe hebrea pudo sobrevivir sin depender del templo ni de un territorio fijo. Fue también la época de la composición y recopilación de textos sapienciales como Proverbios, Eclesiastés y Job, que reflejan una visión más filosófica y universal del sufrimiento humano y la justicia divina. Alejandro Magno y la expansión griega, 332-167 a.C. En el 332 a.C., Alejandro Magno conquistó el imperio persa, incluyendo Judea. Con él llegó el helenismo, una poderosa corriente cultural que fusionó tradiciones griegas y orientales. La lengua griega se extendió por todo el Mediterráneo y muchos judíos comenzaron a hablarla como idioma común. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales. Judea quedó primero bajo dominio de los Ptolomeos de Egipto y luego bajo los Seleucidas de Siria. Durante este tiempo se fundaron grandes comunidades judías fuera de Palestina, especialmente en Alejandría, donde se produjo una traducción fundamental, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Esta traducción permitió que los textos bíblicos llegaran a un público mucho más amplio y preparó el terreno para el mundo multicultural en el que surgiría el cristianismo. Sin embargo, el helenismo también generó tensiones. Muchos judíos adoptaron costumbres griegas, educación, filosofía, deportes, mientras otros las veían como una amenaza a su fe. Esta división interna desembocó en uno de los episodios más dramáticos de la historia judía. La rebelión de los Macabeos, 167-160 a.C. El rey Seleucida Antíoco IV Epifanes intentó imponer el culto griego en Jerusalén, prohibiendo la circuncisión y profanando el templo al consagrarlo a Zeus. Este acto desencadenó una insurrección encabezada por la familia de los Macabeos, sacerdotes de la aldea de Modín. La revuelta narrada en los libros de los Macabeos combinó fervor religioso y lucha nacionalista. Tras años de guerra, los Macabeos lograron recuperar Jerusalén y purificar el templo en el año 164 a.C., evento conmemorado hasta hoy en la fiesta de Hanukkah. Los descendientes de los Macabeos, llamados Asmoneos, gobernaron Judea durante cerca de un siglo como una dinastía sacerdotal independiente. Bajo ellos, el territorio judío se expandió, pero el poder político se mezcló con el religioso generando tensiones entre sacerdotes, fariseos y saduceos. La llegada de Roma, 63 a.C. En el 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, poniendo fin a la independencia judía. Judea pasó a ser un reino vasallo del Imperio Romano, primero bajo administración indirecta y luego como provincia imperial. Roma nombró reyes locales leales a su autoridad, entre ellos Herodes el Grande, 37-4 a.C., quien reconstruyó el Templo de Jerusalén con una magnificencia sin precedentes. Su reinado fue próspero, pero marcado por la represión y el miedo. Herodes era un gobernante político más que religioso,
y su gobierno dividió profundamente al pueblo. Bajo Roma, la sociedad judía se fragmentó en distintos grupos religiosos y políticos. Fariseos, defensores de la ley oral, creían en la resurrección y la vida futura. Saduceos, aristocracia sacerdotal, controlaban el templo y rechazaban la tradición oral. Esenios, comunidad apartada, como la de Qumrán, donde se hallaron los rollos del Mar Muerto, que esperaban el fin de los tiempos. Celotos, nacionalistas radicales que buscaban expulsar a los romanos por la fuerza. Los pueblos vivían entre la fe, la opresión y la esperanza. Muchos esperaban la llegada de un Mesías, un ungido de Dios que restaurara el trono de David y liberara a Israel. El mundo de los textos sagrados. Durante el dominio helenístico y romano, se escribieron numerosos textos apocalípticos, como el libro de Daniel, que expresaban la angustia del pueblo frente a la injusticia del mundo. Estos textos hablaban de visiones, juicios finales y la promesa de un nuevo reino divino. La idea del fin de los tiempos y del reino de Dios empezó a tomar fuerza, y en ese contexto surgieron movimientos mesiánicos. Algunos esperaban a un rey guerrero, otros un maestro espiritual que traería la paz. El Antiguo Testamento, en su forma casi definitiva, ya estaba establecido. Se habían reunido los libros históricos, proféticos y sapienciales que narraban la relación del pueblo con Dios desde Abraham hasta los profetas del exilio. Lo que faltaba era el cumplimiento de las promesas, la llegada de ese Mesías que pondría fin al sufrimiento. La esperanza del Mesías. A fines del siglo I a.C., Judea vivía bajo un régimen tenso. El pueblo estaba exhausto por los impuestos, la corrupción y la represión romana. Los sacerdotes controlaban el templo, pero la mayoría del pueblo veía en ellos a colaboradores del poder extranjero. En las aldeas de Galilea y Judea se extendía una profunda fe en la venida del Hijo de David, un enviado que instauraría el reino de Dios. Era una esperanza tanto espiritual como política, una mezcla de anhelo religioso y deseo de justicia. En ese escenario, entre campesinos oprimidos, profetas errantes y un imperio que se extendía hasta los confines del mundo conocido, aparecería una figura destinada a cambiar la historia: Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret y el nacimiento del cristianismo. En los primeros años del siglo I de nuestra era, el Imperio Romano dominaba todo el Mediterráneo. En ese vasto mundo sometido por el poder militar, una pequeña región montañosa, llamada Judea, se hallaba bajo la autoridad de Herodes Antipas y del gobernador romano Poncio Pilato. Era una tierra cargada de tensiones, donde la pobreza, la injusticia y la opresión habían avivado una profunda esperanza mesiánica. En ese contexto, surgió un predicador galileo, cuyo mensaje cambiaría la historia: Jesús de Nazaret. Los orígenes de Jesús. Los evangelios relatan que Jesús nació en Belén, en tiempos de Herodes el Grande, y creció en Nazaret, una aldea de Galilea. Su familia era judía y observante de la ley. Su madre, María, y su padre legal José, pertenecían a una clase trabajadora, probablemente artesanos o carpinteros. Fuera de los evangelios, los historiadores como Flavio Josefo y Tácito mencionan a Jesús brevemente, confirmando que fue un maestro judío ejecutado bajo el gobierno de Pilato. Aunque los relatos de su infancia están envueltos en elementos simbólicos, como la estrella de Belén o la visita de los magos, reflejan una idea central: que su nacimiento fue interpretado como un acto divino en la historia humana. El bautismo y el inicio del ministerio. Hacia el año 28 después de Cristo, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, un profeta que predicaba en el desierto del Jordán el arrepentimiento y la inminente llegada del reino de Dios. Este hecho marcó el inicio de su vida pública. El bautismo, visto simbólicamente, significó la consagración de Jesús como mensajero. Tras él, comenzó a recorrer las aldeas de Galilea, predicando la cercanía del reino de Dios, curando enfermos y reuniendo discípulos. Jesús hablaba en arameo, la lengua común del pueblo, y utilizaba parábolas, relatos breves cargados de sentido moral y espiritual. Su mensaje no era político en el sentido tradicional,
pero implicaba una transformación radical del orden social, la igualdad ante Dios, la dignidad de los pobres, el perdón y la misericordia como fuerzas redentoras. El mensaje del reino. El núcleo de la enseñanza de Jesús era el reino de Dios, entendido no como un territorio, sino como una nueva forma de vivir, basada en la justicia, el amor y la compasión. En sus palabras, el reino estaba ya entre ustedes, no en un futuro lejano, sino en el presente vivido con fe. Sus enseñanzas subvertían las jerarquías religiosas de su tiempo. Decía que los últimos serían los primeros, que los mansos poseerían la tierra, y que el mayor entre los hombres debía ser el servidor de todos. Estas ideas, profundamente humanas, desafiaban tanto la autoridad de los sacerdotes del templo, como el poder político romano. Jesús reunió a un grupo de seguidores, los 12 apóstoles, entre ellos Pedro, Juan, Santiago, Andrés y Judas Iscariote. Eran hombres sencillos, pescadores y campesinos, que compartían con él una vida itinerante. Milagros y controversias. Los evangelios narran numerosos milagros, curaciones, multiplicaciones de panes, resurrecciones y dominio sobre la naturaleza. Desde la historia, estos relatos reflejan el poder simbólico de Jesús como sanador y portador de esperanza. En una época sin medicina moderna, su compasión por los enfermos lo convirtió en un líder carismático. Sin embargo, sus acciones, especialmente su costumbre de comer con pecadores, tocar a los impuros y desafiar las normas sabáticas, provocaron la ira de las autoridades religiosas. Los fariseos lo acusaban de blasfemo, los saduceos, de peligroso agitador. Aún así, las multitudes lo seguían. Para muchos, Jesús era el profeta anunciado por Isaías, para otros, el Mesías esperado.